Parece que ellos se han conectado desde el Zoom, entonces les voy a pasar el link a mis compañeros. Ah, por favor. Gracias. De todas formas, Este debe tener todos los reyes en el campo para pegar a 150 más 150 sin Este ahorita pego 300. bien chicos. Estamos solo 4 en clase y son bastantes más. Igual vamos a arrancar. La clase de hoy va a ser corta. Tengo un problema de hernia discal. Aquí donde me ven estoy chillando. Así que les voy a mandar una tarea para que terminen ustedes las otras 2 horas y me suban al terminar las 2 horas, me suban la tarea que les voy a mandar. Primero les voy a motivar la tarea con el tema a desarrollar. Chun, 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 chun. Tito.
No puede ser. Aquí lo tenemos. Y voy a hacer un recuento muy corto de la motivación del tema. Nosotros ya habíamos visto que en realidad el desarrollo de la humanidad en sí arranca desde la Revolución Industrial. Antes de la Revolución Industrial, pues prácticamente la humanidad no avanza. No hay avances de ninguna especie en la calidad de vida de las personas. La esperanza de vida al nacer no tiene mayor movimiento. Las personas mueren jóvenes. No existe, por más riqueza de la que queramos hablar, condiciones en las cuales las personas puedan decir que son ricas porque disponen de bienes de consumo. Pueden ser ricas porque tienen tierra, o pueden ser ricas porque tienen animales. Pero cuando hablamos de satisfacer necesidades, que es el verdadero sentido de la riqueza en el mundo moderno, todos eran iguales. ¿Quiénes tenían zapatos en ese entonces? Pues solamente los nobles tenían zapatos, y ojo, tenían un par de zapatos. El vestido, bueno, las princesas que vemos en las películas con unos vestidos frondosos, bonitos, lindos, pues tenían uno solo, que nunca lo lavaban. Se lo ponían a diario. Y las faldas eran anchas y llegaban hasta el piso. Lo que les voy a decir se los digo en serio, no en broma, para tratar de retener olores corporales que podían salir porque tampoco había baño. El Palacio de Versalles, una de las edificaciones más lujosas de Europa del siglo XVIII, pues tenía muchos salones, muchas habitaciones, pero quienes pueden visitar el Palacio de Versalles se van a dar cuenta de algo. En las habitaciones no habían escaparates, no habían cómodas. ¿Por qué no habían cómodas? Porque la gente no tenía ropa. Era tremendamente costoso tener un vestido. Era tremendamente costoso tener un par de zapatos. La gente andaba descalza. Ricos y pobres. Era un privilegio tener zapatos. Otra característica de carencia del Palacio de Versalles es que tampoco había baños. Entonces, un palacio donde se hacían festines a los que asistían miles de personas, no había un solo baño, ni siquiera para los residentes. Las necesidades corporales se las hacía en balde y todo ello se lo tiraba por la ventana. Los franceses inventan el perfume, no para atraer a las damas o las damas para atraer a los caballeros, sino para esconder la hediondez que significaba vivir en esas condiciones. Entonces, eran condiciones donde, si bien había grandes diferencias sociales en ciertos aspectos, en aquello que tenía que ver con bienes de consumo, diferencias no existían. El mundo era igualmente pobre. La pobreza era lo común.
¿En qué momento las economías comienzan a despegar? Bueno, precisamente con la revolución industrial. Y comienzan a despegar con la revolución industrial. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la revolución industrial? ¿Qué es lo que hace la máquina? En primer lugar, aumenta la productividad del trabajo. En segundo lugar, reduce las distancias. Y cuando hablamos de reducir las distancias, hablamos de reducir costos. Desde que tenemos algo de historia escrita, el ser humano se movilizaba por el mundo de dos maneras, o de tres: a pie, a caballo, y si lo hacía en barco, lo movía por remos o por viento. Y así fue por miles de años. Recién con la revolución industrial hay una máquina que reduce las distancias. Y entonces los artesanos ya no tienen que dedicar un mes moviéndose, caminando de un sitio A a un sitio B para comprar las materias primas que necesita para hacer sus zapatos. De hecho, las materias primas se mueven, comienzan a moverse en tren, comienzan a moverse en barco. Y asimismo los bienes terminados. Eso conduce a reducción de costos. Es pues el momento en que nace la sociedad de consumo. Las personas empiezan a tener más de lo que hasta ese momento pudieron haber tenido. Ricos y pobres. ¿Por qué? Porque dentro del capitalismo, que es lo que surge o se fortalece con la revolución industrial, la única forma de crear riqueza es vendiendo. Yo puedo crear muchas cosas, pero si nadie está dispuesto a comprarlo, pues todo lo que yo cree no sirve de nada. No produce riqueza, no es riqueza porque no tiene demanda. Es así como, si ustedes ven estos gráficos, esto de 1280 a 1640, este es el PIB per cápita tanto de los franceses como de los británicos. Y si ustedes se dan cuenta, en algunos casos, por ejemplo, el PIB per cápita cae en términos de que la población crece más rápido que la producción. Estos son proyecciones hechas por el proyecto Madison, ¿ya? Y aquí lo tenemos de 1600 a 1700. El PIB per cápita de Francia permanece prácticamente inalterable, una línea recta. Los británicos, con muchas fluctuaciones, comienzan a tener importantes incrementos a partir de 1660 más o menos, pero no es mucho en realidad lo que aumenta. Esos incrementos comenzamos a verlos de una manera más significativa precisamente a partir de 1820, cuando vemos el crecimiento sostenido. Ya después de la Segunda Guerra Mundial es que comenzamos a ver un crecimiento disparado del PIB per cápita, tanto de Francia como de Inglaterra, y asimismo de otros países. Mientras esto ocurre en los países industrializados, ¿qué ocurre en países como Ecuador? Bueno, ahí tenemos Ecuador de 1980 al año 2001. Que es este de acá abajo. Si nosotros lo vemos solito y lo vamos a ver solito, pues Ecuador tiene un crecimiento
importante, pero si lo vemos en comparación con otros países que compartían, o por lo menos en algún momento compartieron con Ecuador esa condición de país subdesarrollado, nos damos cuenta que Ecuador se va quedando en el camino. Aquí tenemos Singapur, esto es Corea. Acuérdense que Ecuador en algún momento estuvo sobre Corea. ¿Ok? Islas Mauricio, esto es África, Panamá y Chile. Este gráfico ya lo habíamos visto en clases anteriores y justamente hoy vamos a comenzar, ustedes van a comenzar a analizar un primer segmento de este gráfico que corresponde de 1927 a 1948 más o menos. Si ustedes se dan cuenta, el crecimiento del Ecuador es bastante azaroso. Crece por el azar. Tiene momentos como este que tenemos aquí, del 72 al 81, con un crecimiento muy fuerte, pero tiene también periodos como el 81 a 1999, donde el crecimiento es casi nulo. Dentro de este periodo hay un momento del 81 al 87, donde la economía del Ecuador desciende, el PIB desciende, y del 87 al 97, donde crece solo para caer el año 98. Y finalmente, del año 2000 al 2014, tiene un crecimiento semejante al que ya tuvo en el periodo 72-81, solamente para caer después de 2014. Hasta ahora, que aún no logramos recuperar los niveles que en ese año habíamos tenido de PIB per cápita. Este es el Ecuador de ese momento, 1960-1982. Observemos que a partir de 1972, aquí estamos ampliando un poco la lupa en menos años. Tenemos que del 73 al 81, Ecuador es uno de los países que más crece dentro de este grupo. Crece más rápido que Chile, crece más rápido que Panamá también. Tiene un crecimiento que lo hace superar a Corea hasta el año 82. Y obviamente también supera a Mauricio, que no tenemos cifras de ellos del 73 hacia atrás. La pregunta es, ¿por qué Ecuador aquí crece tanto? ¿Y por qué en el periodo siguiente decrece? ¿Alguno de ustedes me puede explicar por qué? Ya estamos para graduarnos. ¿Qué pensamos de eso? ¿Cómo explicamos ese fenómeno? Kevin, cuéntame. En este caso era por las políticas que se manejaban en el país a partir de la centralización de los bancos, mejor dicho, a partir de que se centralizó el Banco Central y se cortó el libre flujo de capitales, paró el crecimiento, pero mientras hubo libre flujo de capitales y había libertad de comercio y era un estado menos descentralizado, el PIB por
habitante. ¿Estás viendo el periodo? 1975 al 73 73. al 81. Jennifer. Jennifer Landa. Te escuchamos. Douglas. Te escuchamos. Chicos, si no están en la clase, díganmelo de una vez. Daisy. Buenas noches, Daisy. Buenas noches, economista. Bueno, ¿tú qué opinas, mija? Estamos hablando de Prénganme los... las cámaras, por favor. Quiero verlos a todos, ¿sí? Quiero verlos. Todos préndanme la cámara. A ver, dime, Daisy. Economista, estamos hablando del Producto Interno Bruto. Se puede ver que hubo un crecimiento, pero que Ya, se... es evidente que hubo un crecimiento. Ah. Yo te pregunto por qué. En 1980, el crecimiento se Del da... 73 al 81. Profesor, disculpe, ¿puedo contestar esa pregunta? Claro. Te escucho. El crecimiento fue por el primer boom petrolero en Ecuador, que Ecuador y Venezuela estuvieron favorecidos por las guerras que se dieron en el Medio Oriente. Esto provocó que el precio del petróleo se elevara. Ok, perfecto. Perfecto. Es exactamente el mismo fenómeno que vemos. A ver. En este no, veámoslo. Es más fácil verlo aquí. Es exactamente el mismo fenómeno que vemos aquí. Idéntico. ¿Hay algún efecto de política económica detrás de ese crecimiento? Ninguno. Es silvestre. Es un crecimiento silvestre. Nadie hizo nada, no hubo una política que pueda decirse que fue un buen gobierno, ni aquí ni acá. Simplemente el precio del petróleo subió. En un periodo robaron más, en otro periodo robaron menos. Y así es como crece la economía del Ecuador. Crece azarosamente, crece por suerte. Aquí tenemos entonces que ver algunos elementos que quiero darles muy rápido hoy. El PIB hablemos
del crecimiento del PIB. Este se origina por dos razones. ¿Cómo medimos el PIB? Lo medimos como precios por cantidades. Así medimos el PIB. ¿Cuántos bienes hemos hecho y qué precios en el mercado han alcanzado esos bienes y esos servicios? Un país que se desarrolla, un país que logra crecimientos sostenidos, es aquel cuyo PIB crece como consecuencia del aumento en las cantidades y en la utilidad de lo que vende. Cuando hablamos de una utilidad de lo que vende, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a un aumento en la calidad del producto. Carros. Japón vende carros y el PIB de Japón, la venta de carros contribuye al crecimiento del PIB de Japón. La pregunta es cómo la venta de carros contribuye a un aumento. Por un lado, venden más carros y por otro lado, venden carros que son más útiles y por lo tanto pueden tener un precio más alto. Pero un precio más alto no por circunstancias de mercado. Un precio más alto porque ese carro va a tener un mejor precio porque tiene una mayor calidad, porque el demandante ve que es un producto mejor y está dispuesto a pagar más por él. Hay carros baratos en el mercado y hay carros caros en el mercado. ¿Cuáles son aquellos que tienen los mejores precios? Pues aquellos que se distinguen por su calidad, que el consumidor los prefiere y está dispuesto a pagar mejor precio por ellos. ¿Cómo ha sido el crecimiento del PIB en el Ecuador? El crecimiento del PIB en el Ecuador simplemente ha sido por incremento de precios, no de cantidades, no de calidad de producto. Seguimos vendiendo lo mismo, con la misma calidad. Lo único que nos ocurre es que como en el Medio Oriente se pelean, o hoy se están peleando rusos con ucranianos, el precio del petróleo subió y nos beneficiamos por ello. Nada más. Pero no porque estamos haciendo un mejor producto, no porque estamos desarrollando un mejor combustible, no porque estamos siendo más eficientes, no porque estamos produciendo más petróleo. Por el contrario, estamos produciendo menos petróleo. Con la suerte de que el precio del petróleo está subiendo. Entonces, esto es lo que le da el carácter azaroso a ese crecimiento del PIB en el Ecuador. Cuando los precios suben,
Y no porque nosotros queramos que suban, es porque nosotros hacemos algo para que suban, sino que por azares del mercado los precios suben, el PIB del Ecuador se eleva. Y entonces sale un presidente, sale un gobierno, sale alguien a decir, mira qué buen gobierno estoy haciendo, mira cómo crece el PIB. No, pues, tú no tienes nada que ver en eso. Estés tú o esté quien esté, si el precio del petróleo está subiendo, esta vaina va a subir. ¿Estamos? Entonces tenemos que aprender a distinguir entre el crecimiento real, sostenido o sostenible y un crecimiento azaroso, un crecimiento que depende de la suerte, que depende del azar. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Es importantísimo que lo tengan en cuenta. Porque no solo se trata de ver una cifra que sube y uno aplaude y se pone contento. Ah, bravo, nos está yendo bien, nos va a ir bien. No. No nos está yendo bien. La economía no está creciendo realmente. La economía se está inflando por precios. Por los precios de nuestras exportaciones. Es decir, es el efecto interno de la inflación en el exterior. Como en el exterior suben los precios, como el exterior tiene una inflación inducida por un problema en el mercado petrolero, eso a nosotros nos llega como un incremento del PIB. ¿Estamos? Ahora bien, vamos a cambiar las cosas y vamos entonces a preguntarnos, ¿cómo rayo cómo chispas, cómo rayo yo puedo tener un crecimiento del PIB que sea sostenible? Aquello que nosotros llamamos políticas. ¿Cómo funciona esto? Para podérselos explicar, tendríamos que hablar de Mary Harold o de Solon, que nos plantean algunos modelos de crecimiento que tenemos que entenderlos. Para entender el modelo de crecimiento de Domar Harold o de Solon, son modelos muy parecidos, tenemos que entender una expresión que los economistas debemos de llevar tatuada en la piel. Se llama costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad para ustedes, chicos? Daisy. Es aquello a lo que renunciamos para conseguir otra cosa, que también tiene un valor. Que también tiene un valor. Las cosas son muy simples. Sí. Las necesidades son ilimitadas, los recursos para satisfacerlas son limitados. Los recursos se agotan. Si yo uso $100 para comprar una mesa, yo no puedo usar esos $1,100, esos mismos $100 para comprar una cama.
Si solamente tengo $100 y necesito una cama y necesito una mesa, y ambos valen $100, yo compro la cama o compro la mesa. No puedo comprar los dos. Yo atiendo una necesidad o atiendo la otra. No puedo atender a las dos. ¿Qué significa comprar la cama? Incurrir en un costo de oportunidad. ¿Cuál es ese costo de oportunidad? No comprar la mesa. Quedarme sin la mesa. Yo compro la mesa. ¿Cuál es mi costo de oportunidad? Quedarme sin la cama. ¿Estamos? Los gringos al costo de oportunidad le llaman trade-off. ¿Ya? Y aquí tenemos que entender esto desde el punto de vista de lo que es el costo de oportunidad. Lo tenemos que tener en cuenta muy claramente. Veamos algo de esto. Primero, el PIB. ¿Cómo lo distribuimos el PIB? Un momentito, por favor. Excúsenme. ¿Cómo yo distribuyo el PIB? Bueno, el PIB se distribuye entre consumo, ahorro y gasto del gobierno. Esto, a su vez, se traduce como consumo más inversión más esto es impuesto, esto es gasto del gobierno. Todo lo que produce un país, ¿cómo lo distribuye? Haciendo abstracción del sector externo. Los ciudadanos consumen parte de lo que se produce, una parte de lo que se produce se ahorra y una parte de lo que se produce el gobierno se lo lleva en impuestos. Eso, la parte que se ahorra, se convierte en inversión y la parte de los impuestos se convierte en gasto del gobierno. No hay por dónde perderse. No es que si aumentan los impuestos yo puedo aumentar el ahorro. La única manera de aumentar impuestos sin afectar ahorro es bajando el consumo. Y ahí es donde entran, por ejemplo, los impuestos como el IVA, que ataca directamente al consumo para evitar afectar el ahorro. De todas maneras lo afecta, porque al bajar el consumo por un aumento del IVA, las personas simplemente van a ahorrar menos. Asimismo, desde el punto de vista de la demanda, lo que se gasta, lo que gasta el gobierno, no puede ser invertido. Lo que se invierte no puede ser gastado. No es que el gobierno pueda gastar e independientemente de eso las empresas invierten. No.
Y aquí tenemos que separar la esfera monetaria de la esfera real. Los economistas tenemos que pensar dentro de la esfera real, no la monetaria. La monetaria crea distorsiones. A veces uno dice, ah, bueno, pero es que aumenta la cantidad de dinero y entonces al aumentar la cantidad de dinero se va a poder gastar y se va a poder invertir más. No. Cuando hablamos de gasto, cuando hablamos de inversión, cuando hablamos de ahorro, cuando hablamos de consumo, estamos hablando de papas, estamos hablando de yuca, estamos hablando de carne, estamos hablando de zapatos, estamos hablando del sector real de la economía. Cuando inyectamos dinero, simplemente los precios, estamos hablando de precios. Aquí no estamos hablando de precios, aquí estamos hablando de cantidades, sector real de la economía. La pregunta es, ¿qué hace que el PIB crezca? ¿De qué depende el crecimiento del PIB? Y bueno, el crecimiento del PIB depende básicamente de dos elementos. El crecimiento del capital y el crecimiento del trabajo. Son los factores productivos. Pero a su vez también depende de dos elementos que tenemos que considerar y que tener en cuenta. ¿Qué cosa es el capital o cómo crece el capital? Pues el crecimiento del capital el crecimiento del PIB es una función del crecimiento del factor productivo trabajo y es función del crecimiento del factor capital, donde el crecimiento del capital equivale a la inversión. Entonces, una economía que crece es una economía que crece en mano de obra y que crece en capital. Pero, a su vez, este crecimiento de la mano de obra tiene un factor que lo condiciona, que es la productividad del trabajo y a su vez el capital está condicionado por la productividad del capital. ¿De qué depende la productividad del trabajo? ¿De qué depende la productividad del trabajo? La productividad del capital depende de la tecnología, que a su vez también depende de la educación.
porque tecnología no lo crea cualquiera. Lo crea gente que está preparada para crear tecnología. Entonces, ¿en qué debe de invertir una sociedad que quiere crecer? Bueno, no debe descuidar la productividad del trabajo. Debe invertir en educación. Debe invertir en tecnología. Debe intervenir en formación bruta de capital fijo. Pero una formación bruta de capital fijo, una inversión que sea productiva. Es decir, que contribuya al crecimiento del PIB. El PIB no crece simplemente porque se invierte. El PIB crece porque esa inversión se reproduce. Ahora venimos entonces al problema del trade-off. Yo tengo una sociedad como la ecuatoriana, que es una sociedad que le llamamos pobre. Y decimos de que el gobierno tiene que cobrar impuestos para hacer gasto social. Si nosotros vemos la economía desde un punto de vista dinámico, yo les pregunto, ¿con gasto social podemos sacar el país adelante? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensas, Kevin? Que el caso que no pidió que veamos de Singapur, se redujo muchísimo el gasto público, pero hubo una reforma en términos de educación. Lo mismo en Suiza, hubo una reforma en términos de educación y el gasto se enfocó para que se reduzca la burocracia y realmente se invierta en profesores. De hecho, en Singapur los profesores tienen salarios súper altos, competitivos y están bien vistos socialmente. Entonces, enfocando bien el gasto público en términos de educación, sí se puede sacar adelante una sociedad El reduciendo problema es que si tú reduces el gasto social, ¿te atreverías a reducir el gasto social? Por ejemplo, el bono los gobiernos de lo hacen desarrollo, el bono de la porque no pobreza, son el medidas bono... políticamente aceptables, pero si se quiere hacer un cambio es necesario. Ok. Vamos a la racionalidad económica. En la racionalidad económica se presentan muchas paradojas. Y aquí es donde tenemos que entender esto que ya lo mencionamos allá arriba, de costo de oportunidad. ¿Por qué es tan importante esto? Ya dijimos que un dólar que el gobierno gasta en bono es un dólar que las empresas no pueden gastar en inversión. ¿En qué consiste el trade-off, el costo de oportunidad? Vámonos a los extremos. Tenemos una sociedad donde se reduce al mínimo, se mata todo gasto social. Mucha gente va a sufrir, porque hay pobres para los que 60 dólares al mes son 2 dólares diarios y con eso comen. ¿Y ahora con qué voy a comer? ¿Ok? Pero reducir el gasto, pondero la inversión. Aquí me falta una variable.
la tributación. Al reducir el gasto del gobierno, aumento la inversión. Al aumentar la inversión, si es una inversión de calidad, es decir, si es una inversión altamente productiva, va a generar empleo. La generación de empleo trae un efecto redistributivo de la riqueza. Más personas van a trabajar, más personas van a tener ingresos, menos personas van a depender de los subsidios del gobierno. ¿Puedes acabar con eso, con la pobreza? Sí. Porque si inviertes en educación, los niños de hoy, en 20 años, comenzarán a trabajar. ¿Cómo les garantizas que estos niños que hoy nacen en 20 años tengan un trabajo remunerado? Pues con un plan adecuado de inversión. ¿Estamos? Entonces, en 20 años, tú liquidas la pobreza. Aunque algunos pobres hoy van a sufrir. Veámoslo al revés. Yo tomo todo el ahorro y lo llevo al gasto social. ¿Qué voy a lograr? En el corto plazo, un alivio sustancial de la pobreza. En el largo plazo, voy a lograr más pobreza. Porque al no haber inversión, no hay crecimiento de demanda de trabajo y por lo tanto, lo único que voy a lograr es que cada vez voy a necesitar más recursos porque cada vez voy a tener más pobres. Es decir, en vez de reducir la pobreza, voy a aumentar la pobreza. Ahí es donde enfocamos el tema de trade-off. Yo personalmente no estoy de acuerdo de cortar el gasto social de raíz. ¿Ok? Pero tienes que poner un límite en alguna parte. Porque lo principal, lo que te termina con la pobreza no es el gasto social. Lo que termina con la pobreza, finalmente, es la demanda de trabajo generada a través de la inversión productiva. Y aquí juega entonces la inversión extranjera. ¿El ahorro local es suficiente para lograr generar el trabajo que tienes que generar? No. ¿Qué es lo que hizo Singapur? ¿Qué es lo que hizo Nueva Zelanda? Abrieron a la inversión extranjera. Entonces, al ahorro nacional se sumó el ahorro extranjero. Es lo que permitió ese estado de bienestar que hoy ellos tienen, habiendo empezado en 1965. Ellos en menos de 30 años lograron un nivel de bienestar semejante a cualquier país de Europa, sin desempleo. Bien, les explico este modelo de crecimiento porque en función de ello quiero que ustedes me analicen un cambio en particular. Y es la tarea que les voy a poner hoy. Vamos a ver la Revolución Juliana. ¿Cuándo ocurre la Revolución Juliana? 1927. ¿Qué pasa en 1927 con nuestra economía? Entre 1900 y 1927 la economía ecuatoriana había estado creciendo en términos de PIB per cápita de $1.098 a 1900. Prácticamente el PIB per cápita se había duplicado. Sin embargo, a partir de 1927 el PIB cae, el PIB per cápita cae. Y hasta 1948 prácticamente no crece. ¿Qué ocurrió con la Revolución Juliana?
¿Qué ocurrió también con el entorno internacional? Porque generalmente se le echa la culpa al entorno internacional. Aquí está la gran crisis que sí golpeó a América Latina, que sí golpeó de alguna manera a Ecuador, pero también tenemos un periodo de la preguerra donde las cosas fueron cambiando en muchos países de América Latina. La pregunta es, ¿qué ocurrió con Ecuador? Por ejemplo, hasta 1946, donde el PIB prácticamente no había crecido nada desde 1927. ¿Qué pasó durante la Segunda Guerra Mundial? Donde hubo una alta demanda de cacao, donde hubo una alta demanda de azúcar, donde hubo una alta demanda de balsa, donde hubo una alta demanda de una serie de productos que Ecuador producía. ¿Qué modelo se estableció en el Ecuador en 1927? No me van a subir la tarea hoy, la van a subir hasta el lunes, pero quiero que ustedes investiguen a fondo ese modelo de desarrollo. En internet van a encontrar algunos videos sobre la Revolución Juliana. Casi todos ellos dicen el mismo discurso. Que los banqueros, que la costa, que esto, que lo otro, que había que centralizar, que el señor Urbina Jado. O sea, la historia está escrita más o menos por los mismos personajes que no los voy a calificar en este momento. Quiero que ustedes vean, analicen la Revolución Juliana desde la perspectiva de lo que se dice y de la perspectiva de los hechos en términos de cifras. Veamos algunas cifras que quiero que ustedes vean, solamente se las voy a mostrar. Por ejemplo, estas son exportaciones. El cuadro que ustedes van a encontrar en el 90 años de estadística del Banco Central es este de aquí. Aquí están las cifras absolutas. Yo lo que hice fue transformarlo en cifras relativas, es decir, el total de exportaciones de cada año lo quedó como 100%. Y veo las exportaciones de cada ítem en porcentaje. Observen, por ejemplo, de qué dependía el sector externo del Ecuador en 1927. No hablamos de años anteriores, sí hay cifras, pero yo no las tengo disponibles en este momento. Veamos esto. El 52% de las exportaciones del Ecuador es lo que el Banco Central califica como exportaciones tradicionales. Bueno, ¿y qué cosas son las exportaciones tradicionales? Bueno, en 1927 era cacao, café, banano muy poco, pero esencialmente cacao. Había un 49% también de exportaciones no tradicionales. Dentro de esas exportaciones no tradicionales, pues estaba madera, balsa, por ejemplo, que se exportaba bastante, frutas, sombreros de paja toquilla y todo eso.
Si ustedes entran a analizar estas exportaciones, se van a dar cuenta que había dos Ecuador, no uno. Había un Ecuador de alguna manera integrado al mundo, que comerciaba con el mundo, que producía para comerciar con el mundo. Y había un Ecuador enclaustrado, que no participaba del comercio exterior. Un Ecuador autárquico. De ahí la bajísima participación de Ecuador en el comercio exterior en esta época. La pregunta es, ¿a qué se debe que Guayaquil tuviera tanto poder económico? La revolución es contra el poder económico de Guayaquil. La pregunta es ¿por qué? La respuesta ustedes pueden verla. Se les da las cifras. Y si ustedes se dan cuenta, avanzamos en el tiempo y hasta 1972 la película no va a cambiar mucho. En 1970, 51% de las exportaciones son tradicionales, entiéndase costeñas, entiéndase producidas en la costa. 44% banano, 26% café, 11% cacao. Aquí ya entra lo que es pesca y todavía no encontramos aquí camarón. Es decir, tenemos una concentración cada vez mayor de la actividad económica con el exterior en una región del país. Pero hay otra región que no participa de la generación de divisas, que no comercia con el exterior, que solo produce para la economía interna. Una economía absolutamente autárquica. La pregunta es, ¿a qué se debe este fenómeno que ustedes ven aquí, ya previo al boom petrolero? Porque el boom petrolero las cosas van a cambiar mucho. ¿Ok? Por las rentas que va a generar el petróleo. Y a su vez van a haber problemas que se van a generar en torno a eso. Entonces, lo que necesito es que ustedes reflexionen de aquí al domingo. Observen de aquí al domingo las cifras. Y traten de buscar una explicación. ¿Cuál es la consecuencia de la Revolución Juliana? En términos de estructura económica. En términos del sistema económico. En términos del sistema económico y productivo. Y aquí les voy a marcar algunas preguntas que quiero que tomen apuntes. Yo esto se los voy a subir después. Ahora voy a cerrar la máquina. ¿Qué fenómeno causa? Uy, ¿qué fenómeno causa tal fenómeno? ¿Qué fenómeno causa tal hecho? ¿Qué fenómeno social, productivo, estructural causa la Revolución Juliana? Segunda pregunta. ¿Qué cambios generó a nivel del sistema económico? Tercera pregunta. ¿Qué efectos produjo, o si lo prefieren, qué ocurrió con la economía ecuatoriana a partir del sistema económico impuesto por la Revolución Juliana? Observen la evolución del PIB por habitante del Ecuador, de otros países latinoamericanos para comparar y vean otras cifras como por ejemplo comercio exterior
gasto público, etcétera. ¿Cómo evolucionaron las cifras? ¿Qué efectos se ven en las cifras? ¿Estamos? Bueno, chicos, yo voy a cortar acá. Les dejo con la tarea para que la realicen. En el transcurso de la noche les subo la asignación, pero ya ustedes saben de qué se trata. Ya ustedes la están viendo y ya tomaron apuntes. Ahora lo que necesito es que en el resto del tiempo se pongan a trabajar en esto. ¿Ok? Bueno, ¿tienen alguna pregunta? La Bueno, asignación sí. que nos va a servir son de estas preguntas nada más, ¿cierto? Desarróllame esos 3 temas. Ah, ya. No son preguntas, aunque yo te lo pongo como pregunta, desarróllame esos 3 temas. Pero, Ya. por favor, susténtalo con cifras. Te puedes poner a ver videos, te puedes poner a ver opiniones, te vas a encontrar con unas opiniones de lo más bueno, muy conocidas, porque son también las que siempre se dan en la facultad y se dan en esta materia. ¿Ya? Siempre vas a escuchar las mismas opiniones. Lo que yo quisiera es que tú analices críticamente esas opiniones con las cifras. ¿Qué es lo que la realidad dice? Versus qué es lo que historiadores, analistas y otra gente dice. ¿Qué es lo que dicen las cifras? ¿Listo? Bueno, chicos, cortamos aquí entonces. Cuídense mucho, que hoy tengan un buen fin de semana. Security check. Muchas gracias.